Buenos días, muchachos. En minutos iniciamos. Esperemos que se sigan conectando sus compañeros. Buenos Buenos días, días, Doc. Doc. Buenos días, Doc. Buenos días, Doc. Buenos Buenos días, días, Doc. Doc. Buenos días, profe.
Muy buenos días, estimados estudiantes, buenos días con todos. Buenos días, ¿cómo estamos, muchachos? Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días, Buenos días. abogado. Buenos Buenos días, días. abogado. Buenos Buenos días, días, ¿Cómo Buenos van? días, profe. Buenos días. abogado. ¿Qué tal, muchachos? Qué gusto. Esperando que hayan tenido una hermosa semana, un hermoso fin de semana, mejor dicho. Esperemos que no tengan novedades, en este caso, en lo relacionado con los paros, ¿sí? Que, señorita, apague el micrófono. Entonces, en este caso, muchachos, esperando que no hayan tenido ningún tipo de complicación en lo que corresponde y concierne al tema de las paralizaciones, que como hemos visto está provocando repercusiones bastante complejas. No sé si ustedes están al tanto, muchachos, si han estado Sí, viendo las doctor. Sí, noticias. doc. Sí, Sí, doc. doc. Eh, Está complicado el tema, está complicado. Entonces, siempre es importante que tomemos las precauciones del caso, ¿no? Por el mismo hecho de las circunstancias que estamos atravesando a nivel de país ahorita, que resulta esencial, en este caso, tomar las medidas correspondientes, ¿no? Si bien es cierto, el derecho a la resistencia es un derecho constitucional, pero que a su vez sí nos crea bastante conflicto, ¿no? Por el mismo También nos de todo afecta lo mucho, que doc. claro que sí. Y como les digo, aquí también tenemos un problema un poquito mayor, porque este tipo de cuestiones que se dieron el día de ayer, sí nos repercuten de sobremanera, ¿sí? Yo sé que el gobierno actual no está realizando una buena labor, pero tampoco considero que la destrucción de bienes públicos, ¿sí? Y que también la destrucción de bienes particulares, porque no sé si ustedes vieron lo que sucedió en Otavalo. sí, doctor. Sí, había muchos confrontamientos. Entonces, en Otavalo el tema sobrepasó cualquier límite, ¿sí? Incendiaron vehículos que se encontraban en la policía judicial, ¿sí? Se llevaron hasta Que las motos de la policía. ya ven. Entonces, debemos comprender un límite, debemos entender un límite. En este caso, el límite del derecho a la resistencia y el vandalismo, ¿sí o no? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Al destruir bienes públicos, ¿saben a quiénes están perjudicando? Al Estado. al El pueblo, Estado. a Al pueblo nosotros mismos. A mismo. nosotros A mismos que somos el pueblo. nosotros, exactamente, por el mismo hecho de que todos los recursos que salen para las instituciones del Estado los pagamos nosotros a través de impuestos, ¿sí o no? Sí, Entonces, en este Sí, doc. caso, Sí, doctor. fíjense que destruyeron cosas que en cierto modo, de manera indirecta, nos pertenecen también. Y no comparto tampoco ese criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ya lo manifestaron ustedes mismos, eso crea perjuicios para todo el país, ¿sí? Porque ¿de dónde se imaginan ustedes que salen? Pues sale el presupuesto y el dinero para el Estado, De de los nosotros, impuestos. De del los impuestos pueblo, que pagamos nosotros. ¿no es cierto? Entonces, sí, resulta realizar un análisis y una valoración bastante madura, tomando en consideración todo lo sucedido en estos días, ¿sí? Yo, como les digo, no está mal, ¿no? Que el pueblo se resista a decisiones que sí nos resultan perjudiciales, pero considero que tampoco no es la forma.
Aquí en la ciudad de Guaranda lo que les puedo contar es que nosotros no hemos tenido mayor repercusión. Ayer, si no estoy mal, se dio una marcha pacífica aquí en la ciudad de Guaranda, ¿sí? Y que en este caso no pasó a mayores, ¿no? No pasó a mayores y no tuvo ningún tipo de problema. Ya, pero en cambio, lo sucedido ayer sí nos deja pensando, porque al fin y al cabo, ahorita se van a determinar responsabilidades, ¿sí o no? Van a tener que determinar responsabilidades por los incidentes dados ayer a nivel nacional. Según me contaban, en Quito también está un poco fuerte el problema, ¿sí? En Otavalo estaba terrible. Ya les voy a mandar un video para que se den cuenta También en Ibarra también, Doc. del punto en el que llega a perjudicarnos, en este caso. Acá está. Y además de eso, Doc, también hay pérdidas también humanas. Por ejemplo, ayer bueno, en la madrugada estaba viendo en la noche, estaba viendo cómo los manifestantes mataban a un policía y, o sea, también es parte y parte, o sea, si es que Claro. toda acción tiene su reacción, se puede decir, pero tampoco son maneras de matar a un ser humano y ahí se ve la doble moral, porque es una persona, dicen que no lastiman, que lastiman al pueblo y no se dan cuenta que la policía también tiene familia, tiene hermanos y tal Ujú. vez hijos o tengan madres y él era el sustento, póngase, era el sustento de su familia. Es Entonces, que, ujú. es algo es algo que sí se pone a pensar y sería muy difícil de llevar, Es conllevar. que, es que imagínense ustedes en este punto, bueno, eso no es sabido que los manifestantes han quitado la vida a un policía. El policía también es del pueblo, ¿sí? Que preste sus servicios en una institución pública es muy diferente, pero también forma parte del pueblo, o sea, nos estamos matando entre nosotros. Y ustedes consideran que el Estado, y con justa razón, y ustedes también deberían ponerse en el lugar de la familia de este señor policía. Ustedes se quedarían con las manos cruzadas. Me No, disculpan, No, pero yo No, no. ya piden la justicia. Ahí sí me disculpan, pero al menos si yo estuviera en ese lugar, yo fueran afectado directo porque le sucedió eso a un familiar mío, créanme que yo lo último que voy a hacer es decir, bueno, gracias por el paro, no ha pasado nada. ¿Sí? Dime, Wilson. Sí, Doc, digamos en este caso, ¿no? Como nos planteó de que muera así alguien un policía en esta situación, ¿cuál es el proceso legal que procede a hacer esto? ¿O no hay nada así? Deben determinar responsabilidades. No, esto no es que ya falleció el señor y queda en la impunidad este tema. Deberán determinar responsabilidades las personas implicadas en este ámbito y con justa razón, muchachos. Nosotros no tenemos el derecho de por qué quitar la vida absolutamente a nadie, ¿sí? Entonces, aquí deberán tomar las acciones afirmativas ya en el ámbito de investigación de la Policía Judicial para establecer quiénes fueron los implicados dentro del cometimiento y de la adecuación de este tipo de conductas que ya vendrían a ser punibles ya, ¿sí? Ya son acciones y conductas sancionables. Dime, Yomi. Sí, creo que esto afecta también en varias situaciones, ya que también como mencionan que ellos ya no van a sacar los productos a la venta, que como por lo general son agricultores, entonces afecta en eso. Y también Obvio. afecta en todos los trabajos, se podría decir, porque también yo vi un video que había los señores de los transportes provinciales y No. no les dejaban pasar. Y o sea, el señor se baja a hablar para que les den paso, porque tienen que pasar, es su trabajo. Y una señora le lanza una piedra así. Y como la puerta estaba abierta, le da en la nuca del señor controlador, que se les llama.
O sea, Entonces creo que imagínense, afecta, ajá, creo que debería haber un límite. O sea, entiendo que quieran eso es hacer paro inaceptable. y así. Y, Ya, pero lo más denso se podría decir es que ellos empiezan con una situación que según es una protesta pacífica, pero todo lo vuelven al contrario y ya es muy grave la situación. vean muchachos, yo les digo algo. ¿En qué nos beneficia a nosotros lastimar, en este caso, al mismo pueblo? Y yo les manifiesto esto porque en las manifestaciones del 2019, yo justamente quedé a mitad del medio de paro, ¿sí? Y a mí incluso querían y lanzaban, y gracias a Dios tuve suerte, empezaron a tratar de agredirnos, ¿sí? A todas las personas que estábamos en vehículos de ahí. Mi pregunta es, ¿en qué nos beneficia a nosotros agredirnos o faltarnos el respeto entre nosotros o dañar la propiedad privada? ¿Sí? Ya, entonces hay varios factores y puntos de análisis en este caso, porque como manifiesta Yomi, imagínate el arrojar una piedra y golpearle en la cabeza a un señor que lamentablemente simplemente está cumpliendo con su trabajo, eso no tiene justificativo. Entonces sí debemos aprender a ser también un poco racionales en estos ámbitos que forman parte de nuestro entorno, muchachos. Dime, Madison. Sí, Doc, o sea, según lo que estaba viendo y según lo que me comentaron, ya que yo tengo amigos militares, me comentaron que lo único que está dándose el paro es en la región sierra, ni en la costa ni en el oriente no están haciendo es nada, absolutamente nada, que por eso los militares se mantienen en sus bases y que, o sea, no han salido ni a la costa ni al oriente, por eso más les están mandando a los militares acá a la sierra y creo que, o sea, los familiares de los militares no se exponen por no maltratar a sus hijos, porque hay también personas o sea, se dan cuenta, ¿no? O sea, los militares pueden tener familia y, o sea, salir su propia familia a hacerles eso, o sea, no, no es justo tampoco. Obviamente, dime, Valesca. Iba a decir que por parte de ambos grupos, tanto como manifestantes como policías, existe gente violenta, porque a veces los policías usan la excusa de que están en manifestación y dan brutalidad policíaca. Eso pasó en el paro anterior, porque yo recuerdo que tuve que ir al hospital y una chica estaba haciendo manifestación tranquila. Un policía le derribó y le echó gas pimienta. Y la chica no estaba lanzando nada, estaba tranquila. Hay Y de el todo, policía estaba manifestando. hay de todo, muchachos, hay de todo. Pero ya se van dando una cuenta de las consecuencias que se han presentado, ¿no? Que en este caso nos afectan a todos. Incluso no sé yo cuál es la pretensión de lo que sucedió también en la cárcel de Machala, ¿sí? Que militantes, en este caso de las agrupaciones delictivas como los Lobos y los Choneros, provocaron un levantamiento en el cual 13 privados de la libertad perdieron la vida. 13 privados de la libertad más estaban heridos. Un guía penitenciario había fallecido. Un policía también había salido, se encontraba de gravedad en el hospital. O sea, no sé, en cambio, por qué sería la situación que se dio ayer este tema en este centro de privación de libertad. Pero todos estos puntos nos resultan bastante perjudiciales, ¿sí? Porque nosotros incluso como sociedad estamos cayendo muy bajo, ¿sí? Y tristemente, como les digo, no es la forma, no es la forma. Señor Alex Alvarado, Carolina Topanta, las cámaras, por favor. Ya, entonces no es la forma, pero lamentablemente las cosas se han dado de esta manera, muchachos, y creo que sí, ha provocado una conmoción social, perjuicios en el ámbito social, económico, laboral, ¿verdad? Porque esto afecta de forma general al país en varios entornos, varios ejes y esferas en el ámbito
no solamente político, sino en todo, en todas las esferas que forman parte en sí de nuestra sociedad. Hemos encontrado este tipo de afectaciones y de, de destrucción y agresión injustificable. Si bien lo manifiestan, puede ser de parte y parte, ¿no? Pero de igual manera yo no justifico ninguno de los dos lados. Así que dime, Mauricio. Doc, ya encontré el video que le estaba hablando, no sé si le paso o qué para indicarle, porque A ver, fue, manda al grupo de WhatsApp. sí, es algo muy sensible, o sea, a mí yo Pero tengo, solo para una vez, compañero. yo tengo No para siempre, pues. un amigo que es policía y, o sea, si es que le llegara a pasar algo, yo no me quedaría igualmente, o sea, como dijo usted, no me quedaría de brazos cruzados, porque he sido amigo de él desde que tengo uso de razón. Entonces, obviamente. Claro, es que, miren, debemos aprender a ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Creo que todos somos hijos, hermanos, vecinos, amigos, esposos, novios, novias, padres, incluso muchos, ¿no es cierto? De alguien. Por algo somos pueblo, ¿no? Muchos, bueno, no todo en todas las provincias son así, porque a veces cuando hacen algo bueno dicen, ah, no, pues los policías, los militares son buenos. En cambio, cuando algo hacen malos, ahí sí son tildados, ah, que los policías, los militares son malos. Y saben que Y nosotros tenemos los medios adecuados y eficaces de elegir a nuestros representantes. ¿Por qué? Y eso lo digo de forma clara. Porque al momento de votar ahí no pensaron bien. ¿Sí o no? ¿verdad? Si Es no, verdad. si no Claro, Lice. en caso el criterio político, ¿por qué no pensaron ahí? Porque nosotros vivimos en un país democrático, ¿no es cierto? Democrático, pluricultural, ¿sí? A través del cual nosotros, la voluntad del pueblo es la que manda, ¿no? Y permite que ubiquemos, en este caso, en este tipo de ejes de poder a quienes consideramos que nos deberían representar. Entonces, ¿por qué al momento de votar? Ahí sí no eligieron de forma diferente. Aunque bueno, como les he dicho, lamentablemente no puedo hacerme favor de ninguno porque no teníamos opciones tampoco, ¿no? Pero ya tenían una visión y una perspectiva previa que les hubiese permitido tener o elegir o tomar una decisión totalmente racional en apego a las normas constitucionales, democráticas de nuestro país con el propósito de elegir a un representante. Dime, Sebastián, ahí sí para terminar, para ya seguir iniciando con lo que nos corresponde. Ya, doctor, o sea, es mi punto de vista, ¿no? Yo pienso que la mayoría, en especial este paro, no más que por la medida que se tomó, se origina por la desinformación sobre lo que la subida del diésel ocasionó. No estoy justificando la acción, pero la desinformación hace que mucha gente vaya al paro sin una razón obvia por la cual ir. Es como hay gente indígena que solo porque los dirigentes de sus comunidades les digan ellos ya van, pero no tienen un motivo claro y si esta situación va más y si llega a un acuerdo, en sí no están ganando nada, es ir a arriesgar la vida. Mi perspectiva es ir a arriesgar la vida por cosas de que no voy a sentirme beneficiado. Ya este tipo de cuestiones no se dan solamente por parte de los indígenas, les comento. No sé si ustedes vieron cuando hicieron las marchas en contra de la Corte Constitucional y ahí sí, en total desconocimiento de las labores y de las funciones de la Corte Constitucional, que ellos no meten presos a la gente, ¿sí? La Corte Constitucional no tiene esas atribuciones. Pero yo vi un montón de personas que estaban en las marchas apoyando al gobierno y saben que no tenían la menor idea de por qué estaban ahí. Obviamente yo sé que sucede exactamente lo mismo ahorita desde la perspectiva de los indígenas. La gran mayoría ni siquiera sabe por qué está en paro, ¿sí?
Pero no es algo aislado por el mismo hecho de lo que les manifiesto. Esto sucedió en las marchas del gobierno, que los mismos manifestantes no tenían la menor idea de por qué estaban protestando. Entonces, ahí tenemos estos puntos de vista desde diversas perspectivas y desde diversas ideologías políticas, ¿no? Dime, Milagros, decía para terminar. Bueno, yo en lo personal, y estoy segura que como muchos de aquí, sinceramente yo voté por el actual partido político. Y estoy consciente que lo que está pasando con el combustible es algo que iba a pasar ahora o después, porque ya algunos presidentes han intentado hacerlo y no solamente de ADN, sino de algunos partidos políticos, hasta del partido político con el que esta vez estaba en contra, por una parte. Por otra parte, entiendo que los señores que salen al paro tal vez están desinformados y en su mayoría las personas que salen al paro están actuando de forma ignorante, porque Al como igual usted que los que dice, salieron en favor de Novoa en protesta de la Corte Constitucional. porque Ujú. como usted nos dice, están poniéndose en contra del mismo pueblo. Y al decir en contra del mismo pueblo, estamos hablando que se están poniendo en contra de los policías. Pero ¿por qué pasa esto? Porque estas personas que salen de sus comunidades o muchas otras personas como transportistas y así que salen a protestar, quieren que se unan y quieren que se unan a la fuerza, porque cuando sabemos que para que se derogue una ley o que el presidente ceda, como ahora buscan que hagan, tienen que estar los militares o la policía de parte del pueblo, porque ahí se daría hasta un golpe de estado en el peor de los casos. Entonces, ¿por qué buscan y hacen esto a la fuerza a los policías, sobre todo para que se unan? Por un lado. Por otro lado, también en mi caso, yo soy familiar de muchos transportistas y entiendo que lo del combustible que subir está bien, tiene que irse subiendo, pero creería que la mejor manera era que se vaya subiendo de forma progresiva, más no como esta vez pasó que se sube $1 y hasta Navidad tiene que llegar a costar el diésel más o menos $4. Y porque quiera que no, esto sí afecta muchísimo a los transportistas en primer lugar porque no les están subiendo el precio de los pasajes. Afecta muchísimo también a las personas de bajos recursos, sobre todo porque somos un país que está con una economía súper baja. Tenemos un sueldo básico bajo a relación del costo que va a ser de la vida de hoy en adelante. Y quiera que no, quitándonos los subsidios, la gente lo que gana lo utiliza sobre todo para transporte y para alimentación. Y al quitar el subsidio del diésel, no es simplemente que hay, como yo no tengo carro, a mí no me pasa nada. No, porque sube todo, sube alimentación, Exactamente. transportación, y es algo que el gobierno lo quiere tapar, porque les están diciendo, es algo que obviamente tiene que subir, y el gobierno dice, no, no les vamos a subir los pasajes, pero obvio tiene que subir, porque ¿cómo los señores transportistas van a sobrevivir? Obvio tiene que subir la alimentación, porque Sí, y te necesitamos. comento que el tema de los transportistas ahorita queda en stand-by, por lo que les Imagínense estaban a dando esta gente, o las sea, compensaciones. los del Estado van a los mercados a ver que los precios no suban, pero ¿cómo no van a subir si están invirtiendo más? Esa gente Exactamente. Y eso va a copia suceder. el No es aire, que las discúlpeme, compensaciones a los para ganar transportistas van a menos durar solo ocho y que meses. muchas otras personas estemos cómodos en nuestras casas diciendo, ay, están locos por ahí afuera. O sea, no están locos. Sí tenía que ir subiendo el combustible porque no somos un país pobre como para darnos el lujo de que el Estado nos esté pagando cosas, pero tenía que ir subiendo progresivamente, más no de un momento a otro como se da ahora. Entonces creo que eso despierta ira e ignorancia en muchas personas y lo que quieren es como que todas las personas se unan y no lo están haciendo de la forma correcta, pero de alguna manera, si también todos nos ponemos a pensar, están en la razón. O sea,
sí debería haber subido, pero no del golpe que nos dieron. Y Es no que de abajo, hecho te comento que esto es algo como que el ya se iba a Estado dar, ahora lo está haciendo. porque no se limita netamente a una decisión, es ya un conjunto de errores que ha venido cometiendo el gobierno. Entonces ya son las cuestiones y era el desenlace que se iba a dar en un cierto momento de manera obligatoria. Y como ya lo hemos conversado, muchachos, lamentablemente todos salimos perjudicados ahí, ¿no es cierto? Bueno, vamos a Aplausos iniciar, para por favor. Milagros. Vamos a tomar en cuenta, en este caso, a tomar asistencia correspondiente. Óscar Acurio, Presente, buenos días. Lady Agualongo, Presente, Doc, buenos días. Luis Alarcón, Presente, Doc, buenos días. Alex Alvarado, Presente, buenos días. Jason Arellano, Nicolás Argüello, Presente. Claudia Vilés, Presente. Said Benavides, Presente, abogado, buenos días. Madison Boada, Presente, abogado, buenos días. Jocelyn Buenaño, Melanin Caguana, Presente, abogado, buenos días. Johan Caiza, Buenos días, presente. María José Calero, Buenos días, Doc, presente. Brian Cárdenas, Presente, buenos días. Jorge Cárdenas, Buenos días, presente. Dayeli Carrillo, Buenos días, Doc, presente. Cintia Casa, Buenos días, Doc, presente. Christopher Casa, Buenos días, Doc, presente. Franklin Cayambe, Presente, Doc. Yomaira Colcha, Buenos días, Doc, presente. Juliet Cunalata, Presente, Doc, buenos días. Elodie Chamorro, Buenos días, presente. Carlos Chimbo, Presente, Doc, buenos días. Tatiana Chimbolema, Buenos días, dicen presente. Milagros del Pozo, Presente. Joana Espinosa, Buenos días, Doc, presente. María José Gaibor, Buenos días, Doc, presente. Alison Guamán, Presente, buenos días. Jocelyn Yanga, Buenos días, Doc, presente. Mauricio Gibe, Presente, Doc, buenos días. Jorge Magín, Presente, Doc, buenos días. Darío Márquez, Valesca Martínez, Presente, buenos días. Catherine Mendoza, Presente, buenos días. Edison Montero, Presente, buenos días. Salomé Paredes, Presente. Lisette Pastuña, Presente, profe. José Patarón, Presente, Doc, buenos días. Shirley Pérez, Presente, Doc, buenos días. Karen Pilco, Presente, Doc, buenos días. Ángel Pinos, Buenos días, doctor, presente. Emily Pujos, Presente, Doc. Mauricio Riera, Muy buenos días, abogado, presente. Mitzi Rosario, Buenos días, presente. Kaylee Salcedo, Buenos días, doctor, presente. Anthony Serrano, Buenos días, doctor, presente. Fabián Serrano, Presente, abogado, buenos días. Estefanía Tuapanta, Buenos días, presente. Ruth Tuapanta, Buenos días, Doc, presente. Causaito Cagón, Buenos días, profe, presente. Natalie Torres, Presente. Anthony Velasco, Buenos días, Doc, presente. Wilson Velastegui, Buenos días, Doc, presente. Daniela Velastegui, Buenos días, Doc, presente. Anaí Villacrés, Buenos días, Doc, presente. Michelle Yanchaliquín, Buenos días, Doc, presente. Lisbeth Llanes,
Buenos días, Doc, presente. Romina Zapata. Pre- Ya. Están con falta Jason Arellano, Jocelyn Buenaño y Darío Márquez. Jason Arellano, Jocelyn Buenaño y Darío Márquez. Última vez. Doctor, Jason Darío dijo Arellano. que si le podía dejar entrar porque se le salió y él sí estaba aquí. No tengo a nadie en sala de espera, muchachos. y dicen, los dos compañeros la parte de Darío, parece que se retiraron de la carrera, parecen. Uno sí se había retirado, el otro, la otra compañera no, Ya. no sabemos nada de ella. Gracias, Mauricio. Y no, no Darío tengo a sí nadie en estaba. sala de espera, muchachos. No tengo absolutamente a nadie en sala de espera. Sí, perfecto. Muy bien. Vamos a continuar con lo que nos corresponde a la presente semana, muchachos. En este caso, vamos a hablar sobre el origen de la oratoria, que nos concierne de igual manera llegar a descubrir y a conocer cómo se presentan este tipo de cambios, esta implementación en en el ámbito oratorio, ¿sí? En el desarrollo del arte de hablar, en este tipo de reglas, lineamientos que nos permiten a nosotros tener un buen desenvolvimiento en lo concerniente al ámbito oratorio. ¿Por qué? Porque todo esto va a formar parte de nuestro entorno de manera permanente a lo largo de las diversas actividades que nos corresponden a nosotros en el área jurídica, ¿sí? Por todo lo que les he manifestado siempre, nosotros en sí vamos a tener que expresarnos y vamos a tener que en este caso utilizar, aplicar de manera permanente eh, este tipo de medio comunicacional, ¿sí? ¿Ya? Este medio de tipo comunicacional que nos acoge y que debemos llegar a dominar con el único fin, con el único propósito de tener en cuenta y en consideración todos estos factores necesarios, este tipo de capacidades y habilidades que requiere un profesional del derecho. Es por ello que vamos a tratar sobre el origen de la oratoria, ¿sí? Importantísimo, importantísimo que ustedes lleguen a conocerlo, que lleguen a tomar este tipo de consideraciones particulares en estas áreas, en estos ámbitos. Y recién me olvidó que mandado el Sebas, ya voy a ver después, finalizando clases, para seguirnos instruyendo en toda la realidad nacional que se está presentando lamentablemente en el país. Y ustedes, yo como les he manifestado, ustedes eh, serían en lo posterior, al ser profesionales del derecho, los más aptos para llegar a conocer el ámbito jurídico, ¿sí? Incluso hasta las repercusiones que llegan a tener este tipo de acciones y de hechos, ¿verdad? Por ser las personas más preparadas y capacitadas en este tipo de temas. ¿Qué es lo que vamos a lograr durante las clases de la presente semana? Permitir a los estudiantes el conocer los orígenes de la oratoria, ya que es necesario aprender sobre las bases concernientes que han permitido el desarrollo de la misma, como de igual manera sus más grandes precursores, es decir, las personas que en el momento propicio fueron quienes a través de sus desarrollos cognitivos, de sus aplicaciones, incluso de la implementación de ciertas características, de ciertos elementos dentro del ámbito comunicacional, permitieron que la oratoria se convierta en un medio totalmente eficiente y eficaz al momento de transmitir ideas, pensamientos, sensaciones, emociones, y en este caso, en relación y total apego al ámbito jurídico, lo que nos concierne y nos corresponde a los argumentos, ¿sí? Debidamente fundamentados, de los cuales nosotros nos creemos acogidos en total relación con la norma jurídica que
que de igual forma, en este caso, nos impulsa o nos llegaría a proteger. ¿Sí? El origen de la oratoria. La oratoria está relacionada estrechamente con el ser humano porque la palabra se considera como un punto relacional entre los sistemas de comunicación. Afortunadamente, se considera como un apoyo muy importante para las diferentes y diversas religiones de una muy atractiva cita de Horacio que nos manifiesta, al igual que los bosques mudan sus hojas, cada año pues caen las viejas, acaban la vida de las palabras ya gastadas. Con vigor juvenil florecen y cobran fuerza las recién nacidas. Renacerán vocablos muertos y morirán los que ahora están en boga. Si así lo quiere el uso, árbitro, juez y dueño en cuestiones de la lengua. ¿Sí? En este caso, nosotros debemos tomar en cuenta que la oratoria es el medio, en particular, o la oratoria jurídica, es el medio comunicacional a través del cual el juez va a transmitir los elementos de convicción de los cuales se cree asistido. ¿Sí? Es por ello que la oratoria está relacionada de forma tan estrecha con el propio ser humano por el mismo punto de que el ser humano es el único ser vivo que cuenta con este tipo de capacidades de comunicación, ¿sí? Y además aquí, tomando en cuenta la cita que nos manifiesta Horacio, quiere expresarnos que la lengua es como las hojas que caen de los bosques cuando pierden su juventud. Es una metáfora directa que tiene como propósito describir la lengua de la manera lingüística. ¿A qué nos referimos en este caso con el ámbito de la lengua de una forma lingüística? Cuando hablamos de lengua, estamos hablando del idioma, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de lingüística, estamos hablando de los desarrollos, implementos, directrices, lineamientos, definiciones que se han venido instaurando e implementando de forma progresiva a través del tiempo hasta llegar al punto al que llegamos hoy. ¿Sí o no? En este caso, en un punto de partida, obviamente no se tomaban tantas consideraciones en el ámbito de la lingüística. Pero desde su surgimiento se fueron implementando este tipo de normas, ¿sí? Este tipo de reglas, este tipo de elementos que a su vez resultan esenciales en la actualidad para tener un desenvolvimiento adecuado y en la aplicación y utilización práctica de lo que corresponde a la lingüística, ¿sí? Es totalmente necesario que ustedes, como les había dicho desde los preámbulos pertinentes, tengan una noción y un entendimiento e incluso ya una utilización práctica correctísima del lenguaje, ¿sí? Es decir, de la utilización del lenguaje tanto escrito como del lenguaje oral, que en este caso tiene una relación directa con la oratoria a través de la comunicación verbal, ¿sí? Por el mismo hecho de que a nosotros nos corresponde y nos toca dar a conocer nuestros fundamentos de esta forma, ¿sí? Según los historiadores, la enseñanza de la retórica tiene raíces desde el siglo V en Siracusa, y en esta época la palabra tenía una gran importancia de atracción mágica, ¿sí? Una atracción de crear conocimientos. Nosotros cuando ya habíamos hablado, ¿no? De lo que corresponde a la oratoria, a la retórica, que en este caso tenía como propósito incluso llegar a provocar una reacción al público al que va dirigido en el mismo sentido, una atracción, atraer, llamar la atención de las personas a las cuales estamos transmitiendo algún tipo de mensaje, ¿sí? Alrededor del siglo XI, los medios de comunicación tales como la televisión, 21, perdón, los medios de comunicación tales como la televisión, el internet, tienen una inmensa influencia sobre las mentes humanas y sobre sus comportamientos, pues la palabra se considera como fuerza, como lo afirmaba Plutarco, ¿no? Para saber hablar es preciso saber escuchar.
Si bien es cierto, el desarrollo tecnológico y los avances, en este caso científicos, que hemos tenido en estas últimas épocas, nos permite a nosotros tener una conectividad de forma inmediata a nivel mundial, ¿verdad? A nivel global. Yo puedo simplemente a través de un dispositivo funcional conectarme con una persona que se encuentre al otro lado del mundo, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo ha provocado una repercusión no tan positiva. ¿Por qué? Porque si nosotros a través del Internet, de las redes sociales, hemos llegado a obtener este tipo de conectividad, claro que sí, en áreas positivas, en ámbitos académicos, sí, en ámbitos de preparación cognitiva, pero al mismo tiempo, lamentablemente, los hoy mal denominados influencers muchas veces no aportan en lo más mínimo, ¿verdad? En el desarrollo de las capacidades de las nuevas generaciones, ¿sí? Incluso muchas veces encontramos contenidos que no tienen la más mínima lógica, ¿sí? O el más mínimo beneficio en pro de quienes lo escuchan. Por ende, para saber hablar, en primer lugar es preciso saber escuchar. Es decir, que entre las personas que intercambian comunicación requieren una profunda intención, que por eso para realizar una comunicación es imprescindible saber escuchar para poder seguir la conversación. ¿Sí o no? Es como el mismo hecho de lo que les comentaba. Tanto de los grupos que se encuentran, grupos sociales que se encuentran ahorita en manifestaciones, como en el mismo sentido, de los mismos grupos pertenecientes al gobierno, como les manifestaba. Les preguntaba que por qué están en este tipo de manifestaciones o en este tipo de marchas y no tenían respuesta alguna. ¿Creen ustedes que eso es correcto? ¿Cómo ustedes van a emitir una respuesta sustentada o fundamentada si desconocen sobre este tipo de ámbitos? ¿Verdad? Por ende, deben ustedes desarrollar este tipo de habilidades que les permitan a la larga crear y emitir, en este caso, incluso contestaciones racionales, contestaciones lógicas, ¿sí? Y de igual forma debidamente fundamentadas. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que si desconocen acerca de algún tema en particular, ustedes pueden emitir una contestación adecuada o lógica o totalmente racional? No, porque no ¿Creen? existe conocimiento. ¿No es cierto? ¿Verdad que no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a dar una respuesta sobre lo que desconozco? Por ende, hay que razonar antes de emitir un criterio. ¿Sí? Siempre nosotros debemos basarnos en criterios formados, en criterios debidamente sustentados, no dar apreciaciones o consideraciones teniendo un desconocimiento total y absoluto del tema sobre el cual se está tratando. ¿Sí? Principio, el oratorio tenía un lugar denominado Cilicia, ¿sí? Sicilia, perdón, y se desarrolló en Grecia. Fue un instrumento de poder político, es decir, la oratoria aparece y surge como un instrumento de poder político. Y nosotros, en este caso, ustedes como futuros profesionales del ámbito jurídico y en total apego al ámbito político, ustedes deben llegar a tener el dominio del mismo, ¿sí o no? La oratoria tiene un lugar y bien está utilizado de manera concreta, ya que es cuando la lengua escrita se mantiene como un punto de partida de diversos estudios. Los inicios de esta última no es precisa, porque muchos autores especialistas en la materia tenían puntos de vista diferentes, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a establecer ciertos puntos de vista que nos permiten a nosotros tener un conocimiento en estos ámbitos. La lengua hablada es el uso directo de una facultad humana y con ello una acción, mientras que la escritura alfabética inventa 700 años antes de Cristo es una tecnología, por el mismo hecho del desarrollo de plasmar lo que nosotros estamos manifestando, ¿sí? A un ámbito escrito, que sea perdurable, ¿sí?
y que también es un medio comunicacional en este caso que nosotros lo podemos percibir a través del sentido de la vista. Se califica la escritura como tecnología y no solo como técnica. Lo que diferencia a las dos es que la técnica es el punto esencial de un objetivo, de un objeto para resolver problemas, mientras que la tecnología es el punto de partida de diversos pensamientos. ¿Sí? Corax fue la principal personalidad que enseñaba, en este caso a los ciudadanos, a hablar bien, evitando el miedo y la vergüenza. Uno de los factores y uno de los obstáculos más importantes en el ámbito oratorio es este miedo, ¿no? Este pánico escénico, esta vergüenza que muchas veces algunas personas llegan a sentir. Corax era uno de los primeros personajes en este caso que transmite lineamientos, directrices e incluso va especializándose con el propósito de que la gente pueda expresarse de forma correcta, dejando de lado estos dos puntos que son esenciales en el ámbito oratorio. Atenas. En Grecia había una ciudad agradable conocida por sus diversos paisajes y tradiciones. Su historia se extiende más de 3000 años, pues esta ciudad se llamaba Atenas, que se consideraba como un lado muy bello para la utilización de la retórica. En el siglo V es un siglo de florecimiento de la oratoria y extensión inmensa de la sociedad. En este caso, en este escenario, en esta época en particular, empiezan a aparecer varios oradores desde diversos puntos de vista. Sí, tenían cada uno de ellos diversas especialidades como política, religión, economía, y cada uno de ellos se encargaba de traer su público sobre cada asunto. Es decir, cada uno de estos oradores iba implementando ciertas características personales que ya hemos de ver más adelante a sus medios comunicacionales a través de la oratoria. ¿Sí? Que esto provocaba el interés de las personas y de la ciudadanía en la que se llegaban a desenvolver. En el lado político, había regiones de Grecia que tenían una relación inmensa con la oratoria política, como Atenas, Tebas, Esparta. La retórica tenía una relación favorable con la poesía y considera a la filosofía como una materia educadora. Porque cuando nosotros hablamos de filosofía, vienen a ser estos pensamientos de estos filósofos con el propósito de comprender el mundo que nos rodeaba. Sí, los fenómenos que formaban parte de los entornos en los que nosotros nos desenvolvíamos. Había una especialidad en aquel siglo que se llamaba logografía. ¿Qué era la logografía? Era la que se ocupaba de redactar discursos según los datos que le daba el público. Era una profesión la logografía, muchachos. ¿Sí? En este caso, la logografía no era otra cosa más que el contratar los servicios de un orador experto en el área o en el tema con el propósito de que redacten discursos para una persona en particular. ¿Sí? Esa era la logografía. Los sofistas. En el siglo V antes de Cristo había un movimiento que tiene lugar en Atenas y que ocupaba un papel primordial en este ámbito. En nuestro lenguaje cotidiano, bien actual, había una palabra sofisma que se utilizaba para describir una idea. ¿Qué son los sofistas? Los sofistas son un grupo de personas, en este caso que eran profesores de artes, tales como la matemática, la retórica, la geometría, la astronomía, ¿sí? Es decir, eran expertos en diversas áreas en las que la característica que puede describir a los sofistas es que los puntos centrales de sus ideas estaban resumidos en discursos breves para ser grabados en la mente de las personas. Esta es una de las características que permitía a estos sofistas, pero que ya vamos a ver, cada uno iba realizando sus implementaciones al momento de dar a conocer o transmitir sus conocimientos,
Pero que uno de los puntos principales era emitir ideas resumidas en discursos para que la gente las pueda comprender, para que las pueda asimilar, para que en este caso las pueda contener. ¿Sí? Había ciudades en Grecia que estaban muy influidas por sus antepasados. ¿Sí? Tenían algunos pensamientos delimitados bajo algunas tradiciones que les permitían, que no les permitían, en este caso, extenderse de cierta manera en algunos ámbitos generales. Pero con la llegada de los sofistas, se desarrolla y se apertura esta ventana para la adquisición de conocimientos y de aprendizajes. Se empieza a desarrollar también la democracia. Tomemos en cuenta que uno de los factores elementales dentro del desarrollo de la oratoria viene a ser la política, ¿sí? Cada uno tenía el poder expresar sus ideas de manera estadística y libre, de forma directa, desde sus puntos de vista y desde sus perspectivas en particular. ¿Sí? Perfecto. ¿Está entendido? ¿Está claro hasta aquí? Muy bien. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.